tenemos a Víctor González de la Santa María, que nos va a hablar de jacobianas intermedias y Chotki. Bueno, muchas gracias por la invitación para dar esta charla. Ahí aparecen unas notas que yo, para economizar tiempo y por flojera quizás no estar escribiendo tanto, un montón de referencias para la gente interesada están ahí, digamos, esencialmente. Yo al paso mencionaré a alguien de la referencia. La otra cosa, si después eventualmente hay gente, sobre todo puede ser estudiante interesado, yo generalmente a veces escribo unas notas mucho más completas, de detalles y cosas. Bueno, eso después le dejo a Robert y a Anita mi correo, y si alguien quiere me las pide y se las envío. Bueno, voy a hablar entonces de jacobianas intermedias. Y Chotki. Bueno, he elegido esto por dos razones. Una, porque con Anita Rojas y Pedro Montero estamos iniciando no proyecto de investigación, pero un programa para mirar cierto tipo de problemas relacionados con estas jacobianas intermedias, sobre todo de descomposición en productos. Y bueno, y tienen que ver con más cosas también, obviamente. Y por otro lado, porque a mí me parece que es un dominio de las matemáticas bastante, al menos a mí me parece bonito, y porque además se va viendo, a pesar de que voy a tratar de no caer ya por los años en la cosa histórica de hablar mucho de las cosas históricas de matemáticas, esencialmente donde se va incorporando cosas nuevas de matemáticas. Y cómo va pasando. Bueno, entonces primero parto con lo clásico. Esencialmente. Y eso más o menos estoy diciendo clásico es como hasta 1920, por ahí yo diría, de 1800 y tanto. Riemann, Chotki, después empieza Poincaré, pero más adelante. Bueno, ya en esa época, si tomaban una curva irreducible, lisa, por ejemplo proyectiva o de algún género, o una superficie de Riemann. Si quiere puede pensar en una superficie Riemann compacta, conexa de algún género, generalmente G mayor o igual que 2, para dejar afuera las curvas elípticas de momento, bueno, y la esfera de Riemann. Entonces esto vivía en algo que se remonta a Riemann, del espacio de móduli de esos objetos. Era un punto en un espacio de móduli de esos objetos. La gente ya sabía, esencialmente, lo digo con el dibujito típico, si se piensa más en superficie de Riemann, hacer cosas así. Eso es algo de género 2. Entonces podían tener curvas que estaban en la base de homología del objeto. Al mismo tiempo tenían formas diferenciales que podían integrar sobre esto, y se fabricaban una matriz de periodos. Que yo creo que en los tiempos más antiguos le llamaban más matriz de Riemann, más que matriz de periodo. Bueno, con eso, a priori, como si esto era de género G, tenían 2G de estas curvas para la homología, alfa 1, no sé, beta 1, alfa 2, beta 2, etc. Tenían 2G curvas y tenían G formas diferenciales para integrar.
Entonces producían una matriz. Si aquí pongo las formas diferenciales y aquí pongo las curvas, una matriz así, que era, bueno, algunos que nombran primero las columnas o las filas, bueno, yo voy a nombrar primero las columnas, 2G columnas y G fila. Bueno, cuando estaban en el caso de curva, venían y integraban, estaba relacionado con problemas de funciones elípticas, doblemente periódicas, etc. Y lograban esta matriz arreglarla de alguna manera. No voy a entrar en detalle, porque, digamos, quiero hablar de cosas de las jacobianas intermedias más que de esto. Entonces fabricaban aquí, haciendo cambios de base, aquí ponían la identidad y aquí ponían una matriz. Y esta era la matriz de periodo. Entonces esto les quedaba simétrica y la parte imaginaria positiva definida. Bueno, entonces, si ahora uno piensa en otro objeto que son las matrices, ahora de G por G, simétrica y con parte imaginaria positiva definida. Eso es algo que se llama, y ahí no sé a partir de qué momento, el espacio de Siegel. Y si uno hace operar el grupo simpléctico SP2GR, opera aquí y opera biolomórficamente y de manera propiamente discontinua, así que uno puede hacer el cociente y este cociente es un espacio analítico complejo. Entonces este cociente es un modelo para algo que le llama a uno variedades abelianas principalmente polarizadas, donde en el fondo los objetos que viven aquí son toros complejos, los objetos de ahí, que admiten algo que se llama una polarización principal. SP2GZ. No, primero R. Para que opere bien. Después mira SP2Z dentro. ¿Con el cociente no es con Z? ¿Para que dé AG? Porque SP2GR actúa transitivamente en... Sí, tienes tu razón. Esto es como esto es verdad, porque esto es como limitación de lo que uno hace con el semiplano superior para identificar los toros complejos unidimensionales. Bueno, esto que es la polarización se puede, y como todavía no estoy en la parte clásica, esencialmente se daba a través de una forma H hermitiana, tal que la parte imaginaria de esa forma, si uno le llama E, esta E cuando la restringía al reticulado, esto toma valores enteros. Y esta es unimodulable. Si lo piensa uno, tiene determinante 1. Entonces eso era una polarización principal y los objetos de aquí son pares
el X con la H. Bueno, entonces los antiguos lo que sabían hacer era partir de esta C y asociarle a alguien acá con la aplicación esta periodo. Y eso se llamaba el jacobiano de la superficie de Riemann o de la curva, dependiendo en qué contexto estuviesen trabajando. Bueno, entonces si uno mira, se da cuenta, este espacio de móduli de curva tiene dimensión, tiene dimensión 3G menos 3. En cambio, esto si uno ya mira aquí, que son matrices de este estilo, y que son simétricas, entonces esto tiene dimensión G más 1 medio. Así que si uno toma G igual 2 y G igual 3 no pasa nada, digamos, coinciden. Pero si G es mayor o igual que 4, este número es más grande. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener aquí MG. Y por acá va a tener AG. Y, bueno, no sé exactamente la antigüedad, pero hay un teorema que se llama teorema de Torelli, que dice que si tomo cosas distintas acá me voy en cosas equivalentes, perdón, tomo cosas equivalentes aquí, me voy en cosas equivalentes acá, así que la aplicación esta P es inyectiva. Entonces aquí se produce un subespacio de AG, y ese es el subespacio de los jacobianos inmersos dentro de las variedades abelianas principalmente polarizadas. A veces se le pone una clausura aquí, pero al poner la clausura, para hacerlo cerrado, los puntos que están en la clausura son las variedades abelianas que se pueden descomponer en productos. Que, bueno, ya a lo mejor sigo hablando de eso en algún momento. Bueno, esa esencialmente es la parte clásica. Y entonces, el problema de Schottky, el problema de Schottky es esencialmente caracterizar este subespacio dentro de este. Es un problema que ha estado pendiente, bueno, yo no leí la cosa original de Schottky, que es creo que de 1884, en contexto antiguo, pero es caracterizar los jacobianos dentro de aquí. Y bueno, el problema está resuelto y la manera de resolver ese problema está resuelto, así que... Pero todavía hay discusiones en términos de relacionar las distintas soluciones. Hay una aproximación vía, no sé, tomando ciertas variedades abelianas, cocientándolas, que se hace a través de una variedad que se llama de Kummer, eso inversándola y mirando problemas geométricos de la inversión de esa variedad de Kummer. Hay gente mezclada en eso, hay otra gente con las funciones teta, esencialmente, que también de manera moderna es retomar el punto de vista clásico. Y también otras personas con ciertas ecuaciones diferenciales y soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales más o menos complicadísimas, al menos para mí. La ecuación KdP, ¿no? Sí. Entonces, hay soluciones grandes de esto, pero todavía se discute y hay gente que ha hecho survey de esto, gente que es bastante más entendida que yo de esto, y yo les recomiendo, por eso quien lo quiera mirar, un survey bastante actualizado que es de Samuel Gruszewski sobre el problema de Schottky, porque hay muchos otros surveys sobre eso, donde por lo menos él declara que incluso en género 5, que es lo que voy a hablar después, pero yo voy a hablar de un problema pequeño,
Todavía no se saben cosas completamente y hay todavía mucho, como dirían en chileno, de bar, mucho paño que cortar. Entonces ese es el problema de Chotki. Al final espero hablar un poquito de eso, pero ahora quiero ir a los jacobianos intermedios. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, empiezan a entrar, empieza a meterse más ya después de eso, en los años 20, la topología, la geometría diferencial, porque al parecer esto no es que no miraran topología, pero miraban muy centrado más en análisis, y esencialmente yo creo en lo de las funciones doblemente periódicas o generalizaciones, etc. Bueno, entonces, si uno quiere hacer algo análogo, lo que necesita primero es estudiar variedades de dimensión más grande que curva, pasar de dimensión 1 compleja y de dimensión real 2 a dimensiones más grandes. Entonces, y una cosa sencilla es comenzar tratando de mirarlo con cosas que por lo menos son manejables y que también son antiguas, que son las variedades proyectivas. Entonces uno necesita conocer un poco de topología de esas cosas. Y aquí entran los números de Betti primero. Quiero ir con los números de Betti. Entonces, bueno, esencialmente yo me voy a quedar, los objetos con que voy a trabajar van a ser variedades proyectivas. Más adelante se va a ver que se puede hacer cosas también con variedades un poquitín más generales, lisas. Entonces, bueno, si uno tiene un espacio topológico de dimensión real 2n, intuitivamente, como ustedes han estado en los cursos de topología, más o menos los números de Betti tratan de medir como las cavidades que tiene de alguna manera el espacio. Y entonces aquí van a aparecer estos numeritos que son B0, B1, Bn, Bn más 1, hasta B2n, porque esto es de dimensión real 2n, y esto podría ser algo metido en un espacio proyectivo Pn más 1, que sería de dimensión compleja n. Se podría estar mirando esto. Entonces, están los números de Betti, y si yo miro, por ejemplo, una de estas variedades, vamos a ver, por ejemplo, que estos números, este es 1, ese número, y ahora, si uno pone que esto es una variedad proyectiva, utilizando un teorema de otra persona que también empieza a entrar en la historia, que es Lefschetz, con un teorema de él, adaptado, uno puede ver que estos números, los impares, a ver, para ir con la historia bien, hasta aquí tengo Bn menos 1, los impares son 0, Bi 0 y impar, menor que n, y Bj1, J par, menor que n. Entonces, ya conoce esa información, y ahora entra Poincaré con su dualidad, porque estos números, a ver, no he dicho que, porque estaba suponiendo que todos saben, esto es el rango, el BI, es el rango
de la homología iésima de X, de este grupo de homología, del grupo de homología HIXZ. Los VI esos. Entonces, se fija, si tenemos una variedad proyectiva, ya sabemos esto. Pero eso para n mayor igual a algo, porque para una curva, por ejemplo, el H1 es 2G. Es 2G si para una curva es 2G. Aquí no, para una curva habría B0, B1, B2. Este es 2G, este es 1, este es 1, 1, y eso hace que la característica, aquí también uno conoce la característica de Euler de X, que es la suma alternada de esos números, que le tiene que dar 2 menos 2G. Bueno, entonces Poincaré entra porque cuando uno está en una de esas situaciones, si toma un Hn menos k de X, Z, con un HK que sumen el total, tiene una dualidad entre esto, la famosa dualidad de Poincaré. Entonces, por la dualidad de Poincaré, puede extender esto a lo que falta acá. ¿Sí? A lo que falta aquí. Y este es el único que no conoce. Bueno, entonces como en la charla hay que hacer algún cálculo, en general, vamos a hacer un cálculo y lo voy a hacer con un ejemplo que voy a tener todo el tiempo en mente. En el ejemplo, pero todo se aplica a variedades proyectivas. El ejemplo es X en P4, una hipersuperficie lisa de grado 3, que es lo que se llama un cubic threefold. Bueno, entonces aprovechemos de hacer eso. Entonces voy a comenzar de manera más ingenua. Voy a partir primero con un X en P3, una hipersuperficie cúbica lisa particular. Entonces voy a partir con X0 cubo más X1 cubo más X2 cubo más X3 cubo. La hipersuperficie de Fermat. Entonces, quiero calcularle la característica de Euler a esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo proyectar de P3 a P2 y entonces aquí voy a olvidarme de la última coordenada. Voy a proyectar. Y ahora esto vive aquí. Y voy a restringir la proyección aquí. Voy a tomar pi de X restringido a P2. Esto es un revestimiento ramificado 3:1 de P2 y se ramifica el branch locus, como le llamaría el branch locus, es X0 cubo más X1 cubo más X2 cubo igual 0. Entonces la característica de Euler de X va a ser 3 veces
la característica de Euler de P2. Y la característica de Euler de P2 es 3. Menos la característica de Euler de esto. Esto es una curva elíptica, así que tiene característica de Euler 1. Más 1, más la característica de Euler de esta. Entonces eso me da 3 por 2, 6, más 1. Estoy mal, parece, en mi cálculo. Estoy haciéndome de repente la duda. ¿Y por qué me vino? Porque estoy en P2 y que hice mal la típico. Característica de Euler de P2 es... porque yo estoy haciendo un error garrafal, que no me lo han dicho. La característica de Euler de un toro es 0. Así que es eso. Entonces esto me da 3 por 3, 9. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora se ve cómo sigue esto, y como seguramente el tiempo me va a ir atrapando, conozco la característica de Euler de esto, pero ahora podría tomar I metido en P4 y borré, bueno, el trifol cúbico, y ahora proyectarlo a P3. Y ahora en lugar de ramificación, la ramificación va a ser X. Y volver a aplicar la misma fórmula. Entonces eso, para que el tiempo no me pille, si uno hace ese cálculo y no meto error, porque voy a necesitar ahora la característica de Euler del otro, voy a tener que X de este X, de I, perdón, en este caso, menos 6. ¿Qué es lo que me debería dar? Tengo que eso es menos 6. Y haciendo este procedimiento, esto, ¿por qué quiero decir? Este procedimiento se puede hacer para cualquier hipersuperficie de grado D del espacio proyectivo. Y sale, y si uno lo hace, bueno, esto no es que yo lo inventé ahora, digamos. Si es una hipersuperficie de grado D, hay una formulita. El caso general, la pongo aquí. Y para que me crean por algo después que voy a decir. Eso obtiene uno por recursividad de la característica de Euler. Esta es una superficie hipersuperficie de dimensión n en Pn más 1 de grado D. De manera que si uno hace ese cálculo con D igual 5, lo vamos a dejar anotado por aquí. D igual 5 le voy a poner así esta notación. B 3,5. Una superficie de hipersuperficie de grado 5. Si hace ese cálculo, la característica de Euler le da menos 200. Bueno, entonces en este cálculo, si obtuvimos 6, si yo le aplico esto, aquí conocíamos todo, excepto el B3. Entonces puedo conocer para el Y
perdón, este era el X general. Para este puedo conocer el B3. Y ese B3 me da 10. Porque va a tener que sumar, va a tener ¿cuántos 1? En este caso tienes esto llega hasta 6. Así que mete la característica de Euler, que es la suma, y averigua el Bn. Bueno, entonces puede de una variedad proyectiva controlar los números de Betti, la característica de Euler, y el crucial, que es lo que ya empieza a aparecer el título de la charla. El Bn es justo la homología intermedia entre todo esto. Bueno, ahora uno necesita más maquinaria y ahora entra también otra maquinaria. Aparece Hodge. Entonces, ¿qué dice Hodge? Empieza a meter geometría algebraica, perdón, geometría diferencial y también más análisis. Entonces dice lo siguiente, que si yo tengo una de estas, siempre esto, eso va a ser un caso particular de ciertas variedades que se llaman, no voy a meterme ahí, que se llaman calerianas, pero poner la relación de la geometría diferencial con esto de la geometría proyectiva. Y lo que dice es que la cohomología, y ya entró la cohomología de X con coeficientes complejos se puede descomponer. Y esto se puede descomponer ¿de qué manera? Como una suma, yo voy a ir explicando de qué cosas, de HPQ X de P más Q igual N. Donde, ¿quiénes son estos HPQ? Estos HPQ ya van a aparecer quiénes son, ¿eh? Se cumplen ciertas cosas entre estos espacios vectoriales que aparecen acá. Se cumple que HPQ es el conjugado este es un espacio vectorial complejo y este es el espacio vectorial complejo conjugado, que bueno, es tomar, en vez de multiplicar los escalares por alfa, uno multiplica los escalares por alfa conjugado. Y además de eso, aparece Dolbeault, y entonces, ¿quiénes son estos HPQ? Estos HPQ de X son, depende de la convención aquí, a ver, esto lo voy a tomar así, como lo tomé aquí, HQ, donde esto es el qésimo grupo de homología, de cohomología de X, y estas son las, ¿cómo se llaman? Las diferenciales holomorfas de grado P. Eso es porque Dolbeault, ¿por qué menciono a Dolbeault? Porque Dolbeault da una manera para resolver este tipo de as cuando aparece, la cohomología de ese as. ¿Qué más necesitamos? Esto, bueno, numerito
satisfacen ciertas relaciones. Bueno, hay una relación ya más o menos evidente que, a ver, H, voy a llamar HPQ la dimensión compleja de HPQ, de estos HPQ. Así que, por ejemplo, HPQ es igual a HQP, porque estos espacios vectoriales conjugados tienen la misma dimensión compleja. Por otro lado, se va a tener que el número de Betti y yésimo va a ser la suma de todos estos HPQ sobre los PQ, los P más Q igual a I, y esta suma hecha hasta 2n. Bueno, obviamente tiene dos cosas que sabe por la hipótesis que borré, de que tengo una variedad proyectiva, compacta, lisa. Entonces voy a tener el V0 igual 1 y voy a tener el V2n también igual 1. Y una última cosa, que hay una especie de dualidad también, que es la siguiente. Uno de estos h, si estoy en dimensión n, el hn menos p, n menos q, va a ser hpq. Entonces con esto puedo empezar a hacer algo que se llama el diamante de Hodge. Y bueno, si uno hace los cálculos para la hipersuperficie que queríamos mirar, que es la que yo le llamaría D3, que va a ser B33, que tenía característica de Euler, ya tenía B3 igual 10, ¿no? Entonces empiezo a poner estos numeritos así, de manera ordenada. Aquí pongo H0, 0. Aquí pongo lo que va en el segundo nivel, así que pongo H1, 0, H0, 1. Acá pongo H... estoy en 1, ahora tengo que poner 2. 2, 0, 1, 1. H0, 2, donde estas dimensiones son iguales. O sea, ya que en este hay una cierta simetría, estas son iguales también. Y aquí H3, 0, H2, 1, H1, 2 y H0, 3. Bueno, esto mismo se puede hacer para cualquier variedad algebraica, proyectiva, lisa, que yo pueda calcular estos números, obviamente. Pero ya por lo menos vamos a poder saber la... Aquí debiera seguir para abajo, si ustedes se fijan. Pero no sigo a causa de esto, porque ya basta, digamos, no es necesario. Bueno, entonces si uno toma este objeto, bueno, esto obviamente va a ser 0. Y su diamante de Hodge me va a quedar 0, 0, 1, perdón, si estoy mal, 1. Y voy a tener aquí 0, aquí voy a tener 1, aquí voy a tener 0, y aquí voy a tener 0. Y voy a decir con este, ¿por qué, por ejemplo, es 0? Porque obviamente no podría estar haciendo todos los cálculos.
¿Ese quién es? De acuerdo a la notación que elegí, es H0 de X y tiene que ir omega a la 3. Y como esto es de dimensión 3, este es ¿cómo se llama? El haz canónico, el divisor canónico. Y el divisor canónico de esta superficie, como está en P4, entonces es ¿cuánto? Es 3 menos n más menos 4 más 1, 5. Así que es menos 2. Así que este es 0. Y este también es 0. Y ahora este era el V3. Y estos son isomorfos. Así que en las dimensiones de aquí uno no apuesta, porque sabe que obligatoriamente debieran ser 5. ¿Y esos qué están siendo? ¿Esos quiénes están siendo? Esos están siendo el H21. El H21 era mi notación H1 y el otro es el H2 y esos son conjugados además. Esos son conjugados. Entonces está apareciendo la similitud cuando se tenía el caso de curva, que se tenían las diferenciales holomorfas, que era el G que aportaba la característica de Euler en algo que miramos por aquí, que aportaba con un G, y las otras aportaban con el G. Con el otro G, entonces daban el 2G. Y ya se tiene eso para esos de ahí. Y ahora como igual es necesario y entonces ahora entra al juego Griffith. Con su teoría de residuo, porque se estaba haciendo, o sea, la teoría de residuo en una variable compleja que uno estudia se puede hacer en varias variables complejas y se puede hacer en variedad y todo, pero no es nada muy así fácil tampoco, digamos. No es ponerse a transcribir cosas. Entonces, ya se podía usar un poco de teoría de residuos y uno, ¿qué puede hacer? Puede calcular, podría calcular las dimensiones de estas cosas. Si se fija, porque aquí en términos de cohomología, 0, 0, esto es lo que interesa. O sea, lo que interesa es la cohomología intermedia. Entonces, hay una manera muy bonita, y por eso igual lo voy a hacer. Nada más que por esa razón. Con la teoría de residuos de Griffith, se tiene lo siguiente. A ver, la tiza. Si yo tengo un Hn más 1, menos P, Hn menos 1 menos P, P menos 1 de algún X, y quiero calcular la dimensión de eso, entonces, ¿qué se dice? Que esto hay que tomar si esta X está dada como los ceros de una F. Estoy mirando, por ejemplo, una hipersuperficie proyectiva.
Entonces tengo que mirar R de menos n menos 2 y voy a suponer esto. Eso es la álgebra de polinomios sobre las variables que definen la ecuación, dependiendo en qué proyectivo está, etc. Entonces esto es, el RL sería la componente homogénea en esa álgebra de polinomios, cocientada por el ideal jacobiano de la F. Y entonces, en el caso, y para cualquier caso, o sea, no se hace tan difícil, uno puede tomar, por ejemplo, la cúbica de Fermat. Puede tomar la cúbica de Fermat. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí queremos calcular un H2, 1. Entonces ponemos n igual 3 aquí. N igual 3 y P, tengo que poner P igual 2. Entonces, ¿eso qué me da? Eso, a ver, está bien. Si pongo 3 aquí, ¿cuánto me da, Anita? Me da 2, que es lo que quiero. Y el otro, me da 1. Entonces puedo calcular este. O sea, una base para eso. Una base para eso. Pero todavía tengo que calcular ahora aquí. O sea, tengo ese, entonces aquí en la fórmula que tengo que poner, este es el grado. La superficie es de grado D. A ver, en mi formulita, ¿qué hice yo? N menos R. Ah, R es mi P. ¿De dónde puse un R? Es que yo metí aquí un R mal. A ver, déjeme. Así que es P. Es P, sí. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar el H12 o el H21. Si uno hace el cálculo, me va a quedar esta álgebra simétrica S4. Me van a quedar polinomios en X0, X1, X2, X3, X4. Y el ideal jacobiano, como es fácil de calcular porque está hecho a propósito, el ideal jacobiano son son los cuadrados, digamos, porque los dos no importan. Digamos, está generado X2 cuadrado, X3 cuadrado, X4 cuadrado. Y con eso puedo construir una base. La base va a estar dada por esto. Entonces, bueno, la base va a ser ¿qué? La base va a ser, saco el X0, entonces me queda X1, X2, X3, X4. Saco el X1, me queda X0, X2, X3, X4. Esos son los que están sobreviviendo. Saco el X2, saqué el X1, X1, X2, X4, X0, X1, aquí saqué el X3, aquí tengo el X4. ¿Qué me ha faltado sacar? Aquí no está el X0 y ahora me queda sacar el X4.
tengo 5 elementos para la base. Ahora, aquí está uno haciendo trampa porque está asumiendo un resultado que es el siguiente. Que si uno tiene, bueno, esto uno diría es solamente para esta curva, para esta hipersuperficie. Pero hay un teorema que dice que si uno tiene una familia de variedades, tiene una familia de variedades que admiten el teorema de Hodge, o sea que se pueden descomponer. ¿De acuerdo? Esto sería, a cada t yo tengo aquí un pi-1, que es una familia holomorfa, bien definida de variedades proyectivas que admiten el teorema de Hodge. Entonces los números de Hodge son constantes. Entonces en términos de dimensión, ese cálculo me dice que estos números, 5 y 5 aquí, no solo son válidos para esta hipersuperficie particular, sino que son válidos para cualquier hipersuperficie lisa de ese grado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuánto me queda, Anita? 7 minutos. ¡Ay! Ya, entonces tengo que ir rapidísimo, así que casi contar muy rápido. A ver, entonces uno puede, en principio, por lo que borré, querer tener situaciones de este estilo, porque son parecidas a las que dijimos con las curvas. Entonces, Rapoport, en realidad había una lista de estos, pero había ahí en la referencia hay una referencia al seminario de ahí de Biot-sur-Yvette, y parece que Rapoport cuando estuvo ahí se dio cuenta en algo, que había un error en ese seminario, y él, mirando otra cosa, corrigió un poquito esa lista. Eso está dicho después en otra parte. Entonces él da una lista de todas las... No voy a poder escribir demasiado, pero en notas más extensas, si a alguien le interesa, se lo puedo enviar, en que se producen situaciones parecidas a esta, que se llaman las variedades proyectivas que tienen nivel de Hodge 1. Que uno mira en este diamante de Hodge y define algo que es el nivel y que tiene nivel 1. Entonces, por lo menos, tengo que escribir la lista, y la lista esa de Rapoport es, y aquí voy a ir diciendo, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es la dimensión. Esta es una hipersuperficie cúbica en P4, perdón, de grado 3 y de dimensión 3. El cubic threefold. Esto es algo de grado 4, el cubic fourfold. Esto es el fivefold, no, al revés. Es de dimensión 3, pero está metido en P6.
fivefold. Pero está en P6, pero es de grado 3. Es de grado 13. La dimensión. Sí, sí. Esto indica el grado, Claro. y esto es la dimensión. Acá estos son intersección de dos cuádricas, donde el n es de esta manera. Esto es intersección de una cuádrica con una cúbica. ¿Y qué puse ahí abajo? B3. No, porque a ver, tiene que ser en ¿Dimensión 3? dimensión 3, entonces tiene que estar en algo más grande. 5 al menos. 5, sí, para bajar cada uno. Y esta intersección de tres cuádricas en espacios más o menos tomando el n, no hay para un solo n, digamos, sino que el n adecuado. Todas estas son algo que se llaman variedades de Fano, es decir, que tienen divisor canónico negativo. Y la que traté de hacer un esbozo, esta otra, no cae aquí. Y esta tiene divisor canónico, no es Fano, sino que es de una variedad que se llaman de Calabi-Yau, y podría haberla tratado porque también es más o menos famosa, porque tiene que ver con física y con la conjetura de Clemens, una serie de cosas. Y bien, y entonces rápidamente, en esto, porque quiero también decir algo de lo que iba a decir de Schottky, bueno, para esos objetos, uno al calcular la cohomología tiene ese tipo de condiciones, y con esas condiciones puede construir un jacobiano haciendo más o menos lo usual. Tenía dos grupos, dos espacios vectoriales conjugados, proyecto sobre uno y entra la homología incrustada como se hacía en el toro. Con eso tengo el toro. Y después puedo poner una forma hermitiana buena usando integración de las formas adecuadas que hay en los espacios de cohomología. Bueno, y ahora lo de Schottky, y lo tengo que decir medio coloquialmente. Aquí está el espacio de móduli de variedades abelianas 5. Esto tiene dimensión 15. Si uno hace una pequeña cuenta en módulos de cuántos depende las hipersuperficies cúbicas y cocienta por el grupo algebraico que las identifica por la dimensión, uno se da cuenta que esto, aquí están los jacobianos intermedios y tienen dimensión 10. Por otra parte están los jacobianos normales de curva, que son 3 por 5, 15 menos 12. Bueno, entonces en un trabajo que hace tiempo atrás nosotros hicimos con José María Muñoz Porras y Alexis García, nos dimos cuenta que en A5 hay variedades extremales. Nosotros lo que hicimos fue clasificar los componentes de alguna manera irreducibles del espacio de módulo y de variedades abelianas. Entonces en este caso particular, bueno, no en este caso particular, hay variedades que tienen dimensión 0, o sea, sublocus que tienen 0 dimensión, son puntos, que no necesariamente son aislados. Entonces, las variedades abelianas que admiten un grupo cíclico, admitiendo primo de orden 11, uno puede verificar, tomo una variedad, alguien de aquí, un punto de aquí, que admite un grupo de automorfismo de orden 11. Eso, como componente, ahí es 0 dimensional. Entonces uno se pregunta, ¿cuántas de esas habrán? ¿Cuántas de esas habrán?
Entonces allí también se da cuenta por cómo son. Este es el primo más grande que pueden admitir las variedades abelianas, porque es 2 por 5 más 1, que es lo más grande que puede admitir, como grupo cíclico finito. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene que cualquiera de esos puntos es una variedad abeliana que admite multiplicación compleja, según, por ejemplo, tomando la definición de Shimura Taniyama. Y Benama y Bertin, otras personas francesas, pueden decir, contar cuántos números de distintas variedades abelianas no isomorfas con multiplicación compleja hay. Una fórmula general, pero uno puede hacer este caso a mano y descubre que hay 4 puntos. Hay 4 tipos de multiplicación compleja, C1, C2, C3, que dan variedades abelianas distintas. Entonces, haciendo un cálculo, se puede dar cuenta que esta C1 viene de la única curva hiperelíptica de género 5 que admite un automorfismo de orden 11. Esta otra viene de la curva de Lipschitz, de género 5, de la curva de Lipschitz. Esta C4 es el jacobiano intermedio de la hipersuperficie de Klein, o sea, no es jacobiano de curva. Y esta no viene de nadie. Entonces tiene yo pensé en un momento que Javier Rouleau había calculado, porque estaba mirando otro problema hace tiempo atrás, había calculado la matriz de periodos de esta variedad abeliana. Porque si uno tuviera la matriz de periodos de esta variedad abeliana, podría en cualquiera de los teoremas que hay de espacio de módulos, de teoremas para el problema de Schottky, meterla ahí, no sé, calcularle la superficie de Kummer, inversarla y ver qué pasa. O hacer algo con las teta, con las funciones teta, en algún teorema, y si todo está bien, esa no debiera satisfacer esas condiciones. Profesor, ¿usted está diciendo que C1 y C2 están en ese 10? C1 y C2 están aquí. C1 y C2 están aquí. En el otro, sí, perdón. C1 y C2 están aquí. Y C3, C4 está aquí. Y C3 está por aquí. O sea, es una variedad abeliana principalmente polarizada de dimensión 5 que no proviene ni de jacobianos de curva, con el problema de Schottky para jacobianos normales, o con el problema de Schottky también extendido a jacobianos intermedios también. Pero podría ser variedad de Prim, de alguna cuestión. A ver, no tuve el tiempo porque bueno, no es culpa de ustedes obviamente, pero para esto pensaba analizar para las cosas que están aquí, cuando una cosa de aquí, por ejemplo, es racional, porque hay un teorema de Clemens y Griffith sobre racionalidad de esto, porque el teorema es genérico, pero podrían haber algunos que no sean racionales. Problema de racionalidad aquí, 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 aquí. Espacio de móduli de estos objetos. Varios, por ejemplo, esto es la variedad de prim, si lo alcanzo a decir, es un prim C barra C, donde una de estas creo que es una curva de género 6. ¿Prim es de exponente 2? No prim complicado, es prim de el C, un revestimiento de tal, 2 a 1 sin mayores complicaciones. ¿Usted dice que todas las de I son Prim?
Sí, yo digo y creo que lo demostró Bovil o alguien. Entonces uno puede estudiar estas cosas, se fija, puede estudiar estas cosas mirándolas. De hecho, lo que hacen mucho para estudiar el problema de Chomsky es que o racionalidad de cosas se pasan de aquí a acá, por ejemplo, en este caso. Esa es más o menos la técnica. Por aquí hay un ejemplo muy bonito que me contó alguna vez Arnaud Bovil, que es de tener una familia, y eso lo relaciono con la charla que dio Pedro, tener una familia de variedades que son todas genéricamente no son racionales, son hipersuperficies que no son racionales, pero que en la familia hay dos o tres, una superficie famosa, una de hipersuperficie de Igusa y otra no sé de quién, no me acuerdo, que sí son racionales. Entonces uno tiene una familia de superficies irracionales y hay algunos puntos límites de la familia que son racionales. Que fue alguna de las charlas pasadas un poco sobre ese problema, ese tipo de problema, ¿no? Bueno, y hay más cosas, o sea, algunas de estas son prim, otras son... Hay una que son jacobianas, a ver, creo que estas son isomorfas jacobianas es el locus de jacobiana hiperelíptica. Porque bueno, aquí en este locus, de por aquí, hay también un locus de jacobianas no hiperelípticas y de jacobianas hiperelípticas. Eso no es que esté contando nada conocido, de repente gente hace surveys sobre este tipo de cosas y escribe lo que se conoce, pero varios de esos isomorfismos y... Parece que se me acabó el tiempo, ¿sí, no? Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay un teorema de Torelli para, digamos, tomar una de estas cúbicas y mandarlo a la jacobina intermedia? Sí, hay un teorema para el más estudiado, archiclásico, que resolvió esos problemas que yo siempre digo de la Guerra Fría, la competencia entre rusos y norteamericanos de la época sobre demostrar la racionalidad de las hipersuperficies cúbicas, que más o menos lo resolvieron al mismo tiempo, ¿no? Y aquí, en hay un teorema de Torelli de Griffith y Clemens y Griffith, y al mismo tiempo ese teorema también estuvo hecho por Turing, un matemático ruso, Andrei Turing. Para ese hay un teorema de Torelli, y el sueño del pibe de todo esto es tener teoremas de Torelli. Y hay otros teoremas de Torelli. Claire Voisin, que va a venir, tiene un teorema, no me acuerdo, de Torelli especial en uno de estos casos. Va a venir a ese encuentro. Otra pregunta ¿estos locus se intersectan en la jacobiana con la jacobina intermedia? No, podrían tocarse en la frontera. Pero no hay ninguna que... No, porque el teorema que hace Clemens y Griffith para probar que las jacobianas genéricas no son racionales, dice lo siguiente: si fuera racional, una hipersuperficie cúbica genérica, entonces su jacobiana sería o jacobiana de curvas, o se descompondría en producto de jacobianas de curvas de dimensión más pequeña. Estaría en la frontera. Entonces estaría en la frontera. Pero no se intersectan. Pero seguramente el ejemplo es concreto, cuando puede descomponer uno, va a poder pillar uno en la frontera. ¿Más preguntas? Sí.
Ampliar esa C3 que es media misteriosa, ella no podría ser como una jacobiana intermedia de otra cosa, o sea, a ver, uno no, aparentemente, esa es como la lista de jacobianos intermedios. Claro. Esos son los que pueden haber. Esos números de Hodge. Claro. Sí. Ahora yo no he mirado, pero por decir algo, no les dije las dimensiones, porque también se pueden calcular, se pueden poner al lado las dimensiones de la variedad abeliana. ¿En qué espacio estamos hablando? Aquí estamos hablando en A5, etc. Bueno, no sé. Yo creo que no pasa que con otro de estas situaciones uno pueda estar en A5. Entonces, ¿todas dan polarizaciones principales? Todas están polarizadas principalmente. Entonces se fija porque cuando uno dice que podría ser jacobiana de otra cosa, tendría que ser de alguna de esas. Pero no existe un concepto más general como jacobiana intermedia de otras cosas que tengan números de Hodge más feos que solo uno y... No. Es que esos son de nivel 1 y no hay nivel 2, nivel 3. Sí. No existen. Pero que cuando usted tiene nivel, cuando yo puse aquí unos grupos de cohomología, algo así, N1, 1, eso. Para acá hay un montón de otros grupos de cohomología. Y ojo, estos son la homología de dimensión n, intermedia, la cohomología. Para construir usted un reticulado, tiene que meter la homología de esto. Que también, aquí tengo el número de Betti respectivo, y tengo la homología. Entonces tengo que meterla aquí adentro. Cuando la puedo meter sin mayores problemas es cuando no tengo nada que me moleste aquí. Porque si tengo algo que me molesta ya no puedo. Entonces, si tengo algo que me molesta, por ejemplo en estas cuestiones de diamante de Hodge que escribí, en el término de esto se fija que quedaban todos así y tenía por acá 0, ¿no? Bueno, en el 5S, por si acaso, porque me lo sé de memoria, aquí van a tener algo de dimensión 101, 101, y aquí 1 y 1. Para el de grado 5. Luego no intentar manejar esta variedad, estas cosas de posibles toros de dimensión 101. Esto me va a hacer una obstrucción. Entonces, y esto ya va a tener nivel 2. Y a propósito de lo que usted me dice, existen otras cosas que se llaman toros de Weil francés y toros de Griffith también, pero toro. No, porque el problema, hay dos problemas, estoy haciendo trampa. Hay un problema para meter la homología entera, pero después hay un problema para definir la polarización. A lo mejor vamos a seguir conversando en la sala de café entonces. Sí, damos otra gracias a Víctor González.